Don Román Sendoya, a quien ustedes ya conocen, y hacía tiempo que no lo teníamos de invitado, es un empresario y periodista español, brillante además, yo diría que sabio, pero que además de conocer la realidad mundial, conoce la realidad del Perú incluso mejor que muchísimos políticos. Vamos a hablar con él de algunos temas. Trump, por decir algo, Trump, España, Perú. ¿Cómo ves esa? Con esa, decir algo? con esa triada resolvemos el mundo. Y cada vez que viene al Perú, lo capturamos, pues. Ya acá está. Claro. Acá está, ¿no? Es verdad. Es lamentable que no haya venido hace tiempo. Ajá, así es. Bueno, pero ya estoy aquí y además muy contento. La última vez que estuviste acá, perdón, ¿no? Terminaste, dijiste, muy preocupado, fue bajo el gobierno de Pedro Castillo, y decías que había una gran preocupación en el mundo y sobre todo en España por el destino del Perú. Ya salimos de ese monstruo, pero ahora estamos preocupados por España. ¿Qué va a pasar con ese desastroso Lo que gobierno? pregunta Rafael, lo que pregunta Rafael. España está mal, pero es que muchos países del mundo están mal. Francia está mal, China está mal, Corea está mal. Es decir, cada uno cuando coge el país de uno en uno se da cuenta de que están mal. Y España está mal porque está, yo creo que en un final de ciclo. Es decir, el sanchismo vive de derrota en derrota hasta la desaparición definitiva, pero no quiere desaparecer. O sea, es lógico, pero perdió las elecciones generales, perdió las municipales, perdió las autonómicas, perdió las europeas. Tiene unos pactos antinatura absolutamente salvajes. Está manteniéndose en el poder de una manera lamentable. Además, hay una situación de corrupción absoluta, corrupción institucional, corrupción política y ya corrupción personal, ¿no? Que le afecta a su mujer, le afecta a su hermano, le afectan a sus colaboradores y a sus ministros. La corrupción institucional es porque ha cooptado y ocupado con su gente, violando los procedimientos de separación de poderes, del Poder Judicial, de Radio y Televisión Española, de la Agencia EFE, de un montón de empresas e instituciones públicas, colocando a su gente y violando la separación de poderes. La corrupción política es por lo incomprensible que, siendo un gobierno progresista de izquierdas, pacte con las extremas derechas más nacionalistas, vasca y catalana, que son contradictorios en todo, solo por sumar votos y mantenerse en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y la corrupción personal, empezando por su mujer, que tiene abiertas 4 causas, que siendo el gobierno más feminista, según él, de España y de su historia, el que su mujer haya ejercido de señora D para tener ventajas mercantiles, sociales y laborales, medrando incluso en procedimientos de dinero público para obtener las oportunas comisiones, es absolutamente bochornoso y lamentable, y nunca había pasado en la historia de España con la mujer de ningún presidente del gobierno. Además, es extremadamente grave o doloso porque la llegada de Pedro Sánchez al poder fue a través de una moción de censura para luchar contra la corrupción y contra la perversión de la utilización del Estado. Y él, todo lo que dijo en su discurso de investidura hace 6 años, lo aplicas literalmente cambiando el nombre de Rajoy por el de él, y es exactamente el momento en el que estamos. O peor. O peor, o mucho peor, ¿eh? ¿Hay salida o no hay salida? Sí, al final de todo se sale, se hace largo, pero de todo se sale. ¿Tienen que convocar elecciones generales? No, las elecciones teóricamente serían en 2027. Él tiene una extrema dificultad, que es que le está costando mucho, prácticamente no va a conseguir tener presupuestos, ya los tiene prorrogados. Y en eso la Unión Europea suele ser muy estricta. Cuando él llegó a través de la moción de censura, era noviembre, los presupuestos que tenía Mariano Rajoy estaban ya prorrogados. Él intentó sacar unos presupuestos, no pudo sacarlos. Fue la Unión Europea la que le forzó a convocar unas elecciones en abril, que luego tuvo que repetirlas. Probablemente en este caso le vaya a pasar lo mismo, que es que tenga que convocar elecciones porque los presupuestos que tiene, que son post-COVID, no enganchan para nada con la nueva política de gestión de la Unión Europea, ¿no? Una cosa, ¿hay el riesgo de que los separatistas tengan éxito? No, vamos a ver las encuestas. Hoy se han vuelto a publicar encuestas. Lo que sería el Partido Popular con Vox o con cualquier otra fuerza sacan la mayoría absoluta sobrada. Claro. Es decir, es lo que se ha conseguido, y está muy bien, es que ha fagocitado todas las izquierdas. La izquierda es él. Se ha cargado Sumar, Podemos, todos los grupúsculos que había a la izquierda del PSOE, y ha conseguido otra cosa que es llamativa, ¿no? Que es que la juventud española ha optado por la extrema derecha, por Vox. Con lo cual, bueno, el proceso hacia el centro y hacia la moderación es más corto, porque si te venían de la extrema izquierda, algunos son muy lentos, tardan 20, 25 años o no llegan nunca a la moderación. Pero si ya empiezan en la derecha, poco a poco se corrigen rápidamente.
el fenómeno Trump. Trump, sí, cómo lo Trump ves y en América relación Latina y concretamente Venezuela, ¿no? en relación- Vamos a ver, Trump es un fenómeno muy interesante a nivel mundial por todo lo que va a suponer de cambio. El primer cambio fundamental es que la agenda woke desaparece, porque la agenda woke es una... Woke es todo lo de género, Es todo, porque aquí no se usa mucho lo la de Agenda woke. 2030, La- la sí. política woke, el ecologismo, el LGTB, el globalismo, el integrismo, las palabras bonitas que se ha inventado el Lenguaje neomarxismo. inclusivo y todo eso. El neomarxismo se ha inventado palabras bonitas Sí. después del derribo del muro de Berlín ante el fracaso del modelo, ¿no? Ese modelo de palabras bonitas que responden al globalismo corporativo, que es el gobierno mundial, que es el gobierno de la plata, de los máximos capitalistas, el de Bill Gates, el de George Soros, el de la Fundación Packard y grandes Bill, capitalistas. Bill. Estos están apoyados en la izquierda. Es un matrimonio rarísimo, como China, modelo comunista, pero extracapitalista. Y estos necesitan, para implementar sus políticas en el mundo, un pilar legislativo, que era el gobierno del Partido Demócrata de Estados Unidos. La derrota del gobierno del Partido Demócrata, en el que les ha sorprendido mucho que los obreros y los hispanos hayan votado por Trump. Bueno, la han votado por Trump porque les cuida. Los obreros no son de izquierda, son clases sociales que necesitan protección. Y que estaban hartos Cuando ya. tú te olvidas, empiezas con el multiculturalismo y con minorías a proteger, pues la gente que necesita el auxilio y las políticas les abandonan, ¿no? Eso va a suponer que al no tener ese pilar legislativo para llevarlo a las cumbres del G8, G20 e imponerlo, se va a diluir. Y además Trump tiene una política que ya la hizo, que es rompe los consensos globales, trabaja la bilateralidad. ¿Qué me das para mí, Estados Unidos, que me interesa? ¿Qué te puedo ofrecer yo? Y trabaja tratados bilaterales. Y él ya tenía previsto en su segunda legislatura que el patio del sur de Estados Unidos se tenía que arreglar. O sea, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, todo lo que era la Corporación ALBA. El 20 de enero empieza, entonces yo creo que es una buena noticia para muchas cosas, ¿no? La embajadora de Estados Unidos de aquí se irá, toda esa lucha por defender a las ONGs, que son instrumentos de injerencia externa si no hay control sobre ellas, Claro. para hacer políticas que no responden al interés nacional, o sea, los IDLs, los Institutos de Destrucción de las Libertades de Gorriti y compañía, bueno, pues todo eso lo van a pasar mal, y eso es interesante, ¿no? Porque creo que el Perú ahora está muy bien, como has dicho en la introducción, que lo más grave sea una rinoplastia, es una política y un debate absolutamente machista, provocado por la caviarada. Ese machismo sobre qué hace la presidenta con su nariz demuestra que en los 2 años del golpe de Estado el país ha evolucionado y tiene una estabilidad institucional que le va a permitir llegar al final de la legislatura, que es el único objetivo que no tenía el golpe de Estado y el único objetivo que desde Vizcarra a la caviarada no quería que se llegara porque necesitaba un cambio constitucional y unas elecciones por el camino. Es decir, su fracaso es estrepitoso. Ah, eso es. ¿No? Eso es. Así es. Entonces, en ese sentido hay que ser optimistas. Lo de Siria de hoy ha sido un dato muy importante porque demuestra que Rusia está muy débil. La guerra de Ucrania ha debilitado tanto a Rusia que ha perdido un bastión estratégico en Siria, ¿eh? ¿No? Eso es tremendo para... Tremendo. Bueno, es más, que Rusia necesite para luchar e invadir Ucrania más de 10.000 militares norcoreanos, también es otro detalle de la debilidad de Rusia, que en su imperialismo parece que sigue siendo un agente mundial de poder y realmente la realidad está llevando a una situación de una pérdida de fuerza absoluta. Yo sí veo con optimismo también para ese fin de esa guerra el triunfo de Trump, ¿no? Porque creo que sí va a interesarle. Bueno, hasta ahora esa guerra, el único que la ha ganado es Estados Unidos. Sí, pues. La ha perdido Rusia, la ha perdido Ucrania y la ha perdido Europa. Ah, sí. Y lo único que sí, vamos a ver, para Europa el peor candidato es Trump. Sí, claro. Ah, claro. Trump desprecia a Europa, dice que no le aporta nada, que es carísimo, el Sí, parque carísimo. temático de las civilizaciones viejuno, y igual nos viene bien a los europeos porque nos vamos a tener que poner las pilas para empezar Claro. a preocuparnos de construir la Europa real, Así es. Claro. sin depender y siempre estar echando mano del comisario norteamericano, ¿no? Pero es una difícil transformación de Europa, que además el 2025 también estrena Comisión, que la acabamos de estrenar, y el 2025 el mundo estrena demasiadas cosas. Esperemos que sean buenas, además del año. Bueno, y Venezuela en concreto, tú le ves, o sea, yo creo que efectivamente Trump va a ir a procurar resolver ese tema, no se sabe cómo, pero
Bueno, ya, O sea, tú te aceptas el fracaso de pensar que Venezuela es otra Cuba ya indefinidamente. No, ese es el tema. No puede ser, y además por el fenómeno migratorio que ha generado. Claro. No le viene bien a Trump y no le viene bien a América que un país como Venezuela, con la potencia que tiene, esté en la situación que está. Recordemos que el golpe de Estado de Castillo en Perú era para que, después de haber desvalijado Venezuela, querían desvalijar Perú, porque necesita, todo esto es Cuba, que necesita seguir manteniéndose con los apagones. La debilidad de Cuba también es muy grande. Rusia está débil, Cuba está débil, Venezuela está débil. En ese momento de debilidad, a Estados Unidos le viene muy bien el desarrollar el mercado del sur, de América del Sur, primero para tener unas relaciones privilegiadas con todos estos países que son enormes proveedores y necesarios para los chinos. Por supuesto. Entonces, si se acercan a Estados Unidos, les va a ir mucho mejor que yendo con los chinos. Y en ese sentido, la recuperación de Venezuela, con todas las materias primas que tiene y con la potencia económica que fue y que debería volver a ser, es fundamental. Y yo creo que en ese sentido Estados Unidos va a actuar rápidamente. Y ya lo de Cuba, pues yo creo que resolver Cuba es una cuestión humanitaria. Sí, pues. O sea, Cuba tiene unos niveles de pobreza infantil y unos niveles de inanición que son insoportables en el siglo XXI en el mundo. Es decir, está entre los países más pobres de todo el orbe, estando en el sitio que está y teniendo las posibilidades que tiene. Entonces yo creo que esta fiesta se va a acabar ya y que además es una fiesta que va a ser larga, porque el Partido Demócrata, para refundarse, que primero no tienen candidatos, segundo tienen que echar a los valedores de la situación a la que han llegado, que son la familia Obama y la familia Clinton, con todas las dependencias. Encima el gobierno de Trump solo va a durar 4 años, porque ya ha cumplido 4 años de mandato. Por lo tanto, las probabilidades de que el gobierno republicano en Estados Unidos dure 12 años son enormes. Y eso supone un cambio en el mundo muy importante, muy interesante. Claro. Yo veo al Partido Demócrata muy débil. Y con el acto de Biden de indultar a su hijo en 2 temas federales, habiendo prometido que no lo iba a hacer, ha puesto a su partido en una condición muy complicada. Yo entiendo al padre, pero no al estadista, ¿no? Bueno, el golpe al plexo del Partido Demócrata es muy fuerte, ¿no? Bueno, Trump está haciendo cosas muy interesantes, que es coger técnicos del Partido Demócrata para ministerios importantes. Además, los está vaciando ya para que no quede nada, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Trump hizo una cosa que se estudiará en las escuelas de política, que es un error garrafal que le pudo costar la presidencia, que es cuando aceptó el debate del 27 de junio en CNN fuera de periodo electoral. Claro. Porque ahí ganó tanto a Biden que se forzó el cambio de candidato. Claro. Y ese cambio de candidato le pudo costar la presidencia a Donald Trump y le salvó el atentado. Porque en el momento que se iban a postular los otros candidatos del Partido Demócrata, que había unos cuantos que le podían derrotar perfectamente a Trump, en el momento del atentado subió tanto su popularidad, subió tanto que desistieron ellos, que los demás desistieron y dijeron que se queme Kamala, no me va a gastar $500 millones para perder con este señor y quemar mi carrera. Entonces se han quedado todos en la trinchera. Primero hay que desprogramar Estados Unidos y el Partido Demócrata, hay que refundarlo. Y eso, pues van a ser eso, probablemente... Pero por mí que no lo refunden, ¿eh? No, hombre, sí, es bueno que... No, sí, claro, mira, estoy fastidiando. El derribo del muro de Berlín supuso que entrara en crisis el mundo liberal conservador. Porque el muro mantenía el comunismo contra la democracia, el comunismo contra el capitalismo, la libertad contra la dictadura, el modelo social fracasado de los trabajadores contra el esfuerzo y la economía de mercado. En el momento que fue derribado el muro, el otro que se sostenía contra él también entró en crisis. Claro. Y tenemos una crisis profunda ideológica, política en todo el mundo. Los líderes que había en los finales de los años 90 y 80 no existen en el paradigma mundial ahora. No te encuentras ni uno solo en ninguno de los lados. Y es importante que haya un contrapeso político para buscar el equilibrio. ¿No crees que la falta de líderes en Europa también es consecuencia de los años de bienestar de los que han disfrutado? Es decir, la Europa actual, la Europa pujante que conocemos, el ejemplo para el desarrollo y la recuperación de 2 guerras tremendas, fue justamente el sufrimiento y la práctica de la virtud. Que lo que ha habido en los últimos... Vamos a ver, es que coincide el derribo del muro
con la transformación de la era analógica a la era digital. La digitalización y la globalización está cambiando el modelo y el paradigma. La nueva forma de comunicación de redes sociales ha llevado que cualquier persona con profesión, dignidad, oficio y beneficio no quiere estar en política. Porque la calumnia, el fango, el barro, el bulo, la persecución a la que se somete a los políticos es insoportable. Entonces, lo que sí se ha conseguido, y eso ha ayudado, es curioso, hemos visto cómo ahora, después de la derrota del Partido Demócrata, han criticado a Twitter, que ahora se llama X, porque, claro, está en manos de Elon Musk y eso no puede ser la extrema derecha. Twitter es exactamente igual desde que se fundó hasta ahora. Lo único que ha cambiado de manos es el control del algoritmo. Para censurar. Antes era en la fábrica de bulos de la izquierda, de generación de estado de opinión de la izquierda y del modelo woke, y en el momento que han perdido el instrumento se han quedado solos. Porque curiosamente, desde el derribo del muro, la izquierda solo sabe enfrentar, porque lo que tiene es diagnósticos, pero no tiene soluciones. Es verdad que el mundo tiene muchos problemas y los ponen muy bien, pero ellos no tienen ninguna solución para arreglarlo. Hemos visto cómo en Perú, después de 20 años de crecimiento, llegaron los comunistas con Pedro Castillo. ¿Qué pasó? Flaqueó la economía, flaqueó la divisa, flaqueó la sanidad, flaqueó la alimentación, se fue a la pobreza. Lo que pasa es que lo que hay que saber es confrontar. Y la derecha no sabe confrontar. Ante el diagnóstico acertado, diga que sí, ahora presente usted sus propuestas y que el otro presente las suyas. Entonces ahora lo que estamos viendo es cómo se están levantando muros virtuales en el mundo, no físicos como era el muro de Berlín, para que o usted está en este lado, que es el del progresismo, o usted está en el extremismo radical del otro lado. Y eso hay que desmontarlo, porque no es bueno. La bipolarización que se está llevando es peligrosísima. Y eso hace que todos los países, de uno en uno, yo que viajo, me dé cuenta cuando dice, ¿qué mal está aquí? Pues vaya usted al otro. Mire usted Corea, vaya usted a Francia, vaya a Inglaterra, que es una monarquía que va a ser la primera república islámica de Europa, sí, claro, con reyes. Como siga la evolución así. Sí. Y luego quieren que mi ley valga para todo el mundo, ¿no? Mi ley solo vale para Argentina, que es un país que hay que dinamitar para reformarlo. Todos los demás países no hay que dinamitarlos. Aquí no hace falta un Milei. Claro. Aquí hace falta reformas importantísimas. Aquí hay que acabar de una vez con los fiscales, con Vélez y José Domingo Pérez, que cuando se sepa el contrato deberían ir directamente a prisión. Uno de ellos a prisión y el otro a un manicomio, que es donde tenía que estar. Pero eso es hablar claro. No, pero es que es así. No, clarísimo. Tenemos que acabar con el régimen este de las ONGs que fastidia. Y hay que depurar la justicia y hacer una justicia justa. No puede haber un 35% de presos en las cárceles peruanas que no tienen sentencia. Así es. Es decir, violadores, terroristas y narcos tienen que estar, pero los demás no. Así es. Hay mucha cosa para hacer y el año que viene es año electoral, con lo cual es un año interesante. ¿Por qué no te vienes a vivir al Perú? Hombre, tampoco me des eso, déjame que vaya y vuelva, que venga más a menudo, pero bueno, hay mucho mundo. Hacemos una brevísima pausa y regresamos.